Hola, muy buenas tardes a todos. En esta tarde les doy una cálida bienvenida a este foro educativo de Sura. De antemano les agradezco a todos su tiempo e interés para compartir junto a nosotros de estas charlas educativas. Mi nombre es David Caballero, yo soy médico experto en el programa de protección renal y esta tarde los acompañaré como el moderador. Y nos acompaña el doctor Luis Bernal, médico internista, quien nos hablará en esta tarde sobre complicaciones de hipertensión arterial y diabetes. Les recuerdo a todos que en el chat les dejaremos el link en el que pueden diligenciar el formulario de asistencia. Además, nos pueden escribir preguntas durante la charla que al final serán respondidas. Y sin más dilación, los voy a dejar con el doctor Luis Bernal, que es el que nos va a presentar la charla de esta tarde. Listo. Buenas tardes. Bienvenidos todos. Me alegra mucho que estemos para educarnos. Estas actividades me encantan porque nos permiten generar conocimiento, comprensión de cosas cotidianas que frecuentemente quedan como en el tintero, como que no se explican con tanta atención. Este tema de hoy es muy taquillero, afortunadamente, y veo mucha presencia de personas en el foro, lo cual me encanta. Soy Alberto Bernal, internista de su EPS de Salud en Casa, y conjuntamente con David trabajamos en protección renal. Lo que vamos a hablar hoy es nuestra cotidianidad, que esperamos sea por todos mucho más comprendida más que aprendida. Nuestro tema hoy son complicaciones de hipertensión y diabetes. Y lo vamos a hacer como punto final viendo las complicaciones. Pero vamos a recorrer el camino de lo que es cada una de estas dos condiciones, hipertensión y diabetes, para poder saber cómo llegan las complicaciones y lo más importante es poder prevenir que haya complicaciones. Antes definamos qué es cada una de ellas. Es frecuente preguntarnos qué es hipertensión cuando se hace el diagnóstico, porque ocurre algo particular y es que hipertensión es una condición que afecta todo el organismo, pero en el que no encontramos generalmente un sitio específico que explique qué es lo que está pasando. Como está colocado en la gráfica, la presión arterial tiene que ver con las arterias, que son los conductos por los que va la sangre desde el corazón a todo el cuerpo, y la sangre va por los tubos, por las arterias, generando una fuerza. Esa fuerza que genera es la presión arterial. Para comprenderlo mejor, yo hago una comparación. Hagan de cuenta como si en su casa, en la de cada uno de ustedes, que llegue el agua, la fuerza con la que llegue el agua por el acueducto y por la que se tiene toda la casa por los tubos para cada llave, esa es la fuerza que el agua ejerce en los tubos de la casa. Y en el caso de nosotros, es la fuerza que ejerce la sangre en los tubos que salen desde el corazón y es lo que se llama presión arterial. La hipertensión es un aumento en esa fuerza que se hace dentro de las arterias. Es consecuencia de muchas cosas. Lo importante es comprender que esa fuerza tiene un límite normal. Hagan de cuenta que en la casa la presión con la que llega el agua, la fuerza, aumentara. Si llegara a aumentar en su casa la fuerza con la que llega el agua, mientras uno no vea alguna llave abierta, no se va a dar cuenta que está llegando con más fuerza. Si uno abre la llave, va a llegar más fuerte, pero mientras eso no se haga, pues no se va a dar cuenta que está llegando con mucha fuerza el agua. Igual nos pasa a nosotros. Con la presión alta en la sangre, la presión arterial alta, no nos damos cuenta de que está pasando. Es una condición silenciosa.
Los síntomas que se atribuyen frecuentemente a la hipertensión, dolor de cabeza entre ellos, el más común, o mareos o otras cosas, son muy extraños. Los estudios grandes han mostrado que de cada 1000 personas con hipertensión que tengan alta la presión, únicamente aproximadamente 30 de cada 1000 tienen síntomas relacionados con la hipertensión. 970 no sienten nada. Como les decía, el ejemplo de la casa. Entonces, ¿cómo sabemos que hay hipertensión? Nos toca saberlo midiéndola. Es la única manera de saber que tenemos hipertensión. Es haciendo medición de la presión sanguínea con tensiómetros. Todos han visto en los consultorios tensiómetros. Y ahí nos damos cuenta los médicos y el personal de salud si la presión con la que va la sangre por dentro de las arterias es mayor a la normal. Y si es menor a la normal, eso es lo que llamamos hipertensión. La otra condición que vamos a hablar hoy es de la diabetes. En la gráfica está colocado la definición de qué es diabetes. En la parte izquierda, donde alcanzan a ver, están en punticos amarillos el azúcar que va en la sangre. Y del lado derecho hay muchos más punticos amarillos representando que va mucha más azúcar. Son dos condiciones primas hermanas. Ambas tienen la condición común de que afectan, modifican, alteran la sangre que va por las arterias. En el caso de hipertensión, la fuerza. En el caso de la diabetes, la cantidad de azúcar en la sangre. Entonces, en diabetes, cuando hay más azúcar de lo normal con regularidad en la sangre, es cuando encontramos diabetes. La diabetes es de las condiciones de salud más antiguamente conocidas por la humanidad. El nombre que tiene, diabetes mellitus, es del griego y fue descrita por los primeros médicos que hicieron el conocimiento de medicina occidental, Hipócrates, y la describió porque los perros se iban detrás de la persona con diabetes lamiendo la orina porque la orina estaba llena de azúcar. Entonces, en la diabetes lo que ocurre es que por diferentes condiciones, hay varias causas, se aumenta la cantidad de azúcar en la sangre y genera una disponibilidad más alta de azúcar en todos los sitios en que llega sangre. Al igual que con la hipertensión, muchas personas con diabetes no tienen síntomas, aunque es más frecuente que en diabetes haya síntomas, comparado con hipertensión. Lo frecuente es que la persona con diabetes no sienta ninguna alteración, excepto cuando está demasiado alto el azúcar. Ahí sí hay síntomas siempre. Pero lo más frecuente es que las personas diabéticas no se enteren de su condición hasta que ha pasado mucho tiempo. Y por tanto, también en diabetes, la manera de saber si es diabético es midiendo el azúcar en la sangre. El método más sencillo de los glucómetros, muchos lo hemos visto, en que uno saca una muestra de sangre, hay una tirilla, un equipo portátil, y él le dice a uno cuánto es el valor de azúcar en esa gotica de sangre que hemos sacado. Y cuando está alta, persistentemente alta, cumpliendo unas condiciones que definimos los profesionales de salud, es cuando decimos que la persona tiene diabetes. ¿Qué riesgos tiene cada una de estas condiciones? En ambos casos, hay un tiempo muy largo, generalmente de años, por lo menos de meses, en los que la persona teniendo la condición o de hipertensión o de diabetes no siente ninguna alteración, pero va generando daños al organismo. En el caso de hipertensión, el riesgo es porque la fuerza que hace sobre las arterias va haciendo que cambie la característica de la pared de la arteria y va haciendo más difícil el paso de la sangre a través de la arteria. Hace que tubos, las arterias son tubos, que son de pared más o menos delgada, la pared se vaya haciendo cada vez más gruesa, generando dificultad para el paso de la sangre. Y para el corazón, que es el que genera la fuerza para que salga la sangre por todas las arterias, para el corazón, como lo muestra la imagen de la derecha, lo normal es que saque la sangre en cada latido sin que haya resistencia importante, una vez ahí se para que está hecho el corazón,
Y cuando hay hipertensión, le toca hacer más fuerza y ese más fuerza va afectando al corazón y dificulta el paso de la sangre por todas las arterias en todo el cuerpo. En el caso de la diabetes, la cantidad más alta de azúcar afecta los sitios en los que usamos el azúcar. El azúcar es la glucosa, es el único combustible, llamémoslo de esa manera, nutriente que utilizan células específicas en nuestro organismo. De las más importantes, es el único nutriente que utilizan las neuronas. Y por tanto, cuando se altera el azúcar en la sangre, se afecta el cerebro, se afectan los ojos, se afecta el corazón, porque también el músculo cardíaco principalmente usa glucosa para su funcionamiento. Se afectan los riñones que usan básicamente glucosa y se afectan los sitios en los que llega la sangre al final a llevar todos sus nutrientes. La diabetes, el aumento continuo persistente de azúcar en sangre, es la causa más importante de infarto cardíaco en personas adultas. El aumento del azúcar aumenta de 2 a 4 veces la mortalidad por enfermedad cardíaca, representada en infartos cardíacos. La diabetes por sí misma es la primera causa para pérdida de función de riñones que lleva o a diálisis o a otro tipo de medidas para reemplazar los riñones que ya no están funcionando. Es la primera causa. También es la primera causa de ceguera en personas adultas. Y es la primera causa de amputación de extremidades por causas no traumáticas. Como se dan cuenta, genera posibilidad de daños muy grandes. Y entre diabetes e hipertensión hay una correlación. Son, como les decía desde el comienzo, dos entidades que van muy en conjunto, son como primas hermanas, más hermanas que primas. Ya sabemos que las personas hipertensas, comparado con la población no hipertensa, tienen mucha más diabetes. En población general, la diabetes está más o menos en la cuarta parte de personas, un poquito menos. Cuando es hipertenso, aumenta a más de la mitad de las personas, o sea, es el doble. Y cuando tenemos diabetes, la presencia de hipertensión es casi que del 100%. O sea, una y otra además se combinan para generar más posibilidad de que haya enfermedad. ¿Cómo se diagnostica? Como le decía en cada uno de los dos casos, el diagnóstico es únicamente por medición. No podemos diagnosticarla por síntomas. Y el diagnóstico es de lo que más trabajamos en entidades de salud en general, porque el diagnóstico temprano es lo que nos permite hacer tratamiento más temprano y evitar las complicaciones que cada una de ellas pueden provocar. En el caso de la presión, el diagnóstico lo hacemos midiéndolo como está colocado en la gráfica de la derecha. Se requiere que la persona esté en reposo, el brazo descansando en la superficie firme con el sensor a la altura del corazón y escuchando el latido transmitido a través del pulso con un mecanismo de medición, un tensiómetro que debe estar calibrado. Y tenemos normas en cómo se debe medir la presión arterial. Definimos como normal en personas adultas, por ejemplo, de 18 años, cuando tenemos valores de presión menores a 120/80. Siempre la presión tenemos dos datos, uno alto y uno bajo. Es sencillamente porque lo que medimos es una curva, una onda, y lo que hacemos cuando escuchamos es dejar caer la presión y verificar en dónde está el punto más alto y más bajo de esa onda. Entonces nos da dos valores: sistólica la alta, diastólica la baja. Normal es que esté en menos de 120 la sistólica y menos de 80 la diastólica. Y tenemos tres niveles de definición de alteración de la presión. Uno es presión elevada. Algunos lo llaman prehipertensión, esto es lo que llama elevada. Cuando tenemos el rango de sistólica entre 120 y 129 y diastólica entre 80 y 89. Cuando está por encima de ello, hablamos de hipertensión. Y se definen dos estadios.
el estadio no tiene que ver con la severidad de la enfermedad, únicamente con el valor que tenemos. El estadio 1 lo definimos con la sistólica. Si está por encima de 129, o sea, en 130, a 139 y la diastólica se mantiene en rango elevado, es estadio 1. Cuando está la sistólica por encima de 139, o sea, 140 hasta 180, y la diastólica sí por encima de 89, o sea, 90 a 120, es estadio 2. Y ya vamos que es hipertensiva, lo que se encuentra con medidas por encima de 180 a 120. Y eso requiere un manejo diferente. Esto es lo que han hecho los médicos y profesionales de salud cuando se ha diagnosticado hipertensión. En cada uno de los casos, esta medición la hacemos en varias ocasiones, por lo menos 3 veces, o con un equipo de monitoreo para definir hipertensión. En el caso de la diabetes, el diagnóstico, como dijimos antes, lo definimos con la medición de la glucometría, con el azúcar. Y por definición, en cuanto a lo que es la medición de azúcar, ahí están colocados valores en glucemia basal, que es muy similar a la glucometría. La normalidad está por debajo de 100, entre 70 y 100. Se considera prediabetes entre 100 y 129 y diabetes sostenida por encima de 129 o con otras mediciones. Porque tenemos otra manera de medir los promedios de azúcar, básicamente, en una glicosilada, o tenemos otros exámenes cuando requerimos verificar el diagnóstico como exámenes con carga de azúcar. Eso es la parte del médico. Cuando hemos definido que la persona es diabética, es porque hemos hecho las mediciones que hemos colocado allí. Ahora bien, como les dije, es una condición que no causa síntomas tanto hipertensión como diabetes. Hasta ahora, en cada presentación, siempre he hablado antes de hipertensión, después de diabetes. Ya cuando hablamos de complicaciones, prefiero que lo hagamos al revés. Antes hablamos de diabetes y después de hipertensión. Primordialmente porque la diabetes genera muchas más complicaciones comparativamente que hipertensión. Y complicaciones que generan mucho más impacto en la calidad de vida de las personas. Realmente, nuestro objetivo como personal de salud completo, las entidades completas de salud, es evitar que esto que les voy a mostrar llegue a ocurrir. Porque es cuando se genera una gran cantidad de dificultades para cada persona. Cuando hemos tenido un tiempo muy largo, el azúcar por encima del rango de normalidad y se ha mantenido esto afectando los sitios que pueden afectarse por la diabetes, empezamos a encontrar con el tiempo complicaciones. El lapso de tiempo entre que aparezca la condición y tengamos complicaciones generalmente, como dije antes, es de años, y en algunos pocos casos de meses. Pero cuando tenemos complicaciones, la dificultad es que ya no podemos revertir el proceso. Si evitamos la complicación, evitamos la enfermedad. Pero cuando hay enfermedad, ya por complicación, no tenemos cómo revertirlo. Nos ofrece una cantidad de cosas ya para tratar la enfermedad. Para los médicos, tenemos una clasificación en diabetes, porque dependiendo de si lo que más se afecta son las arterias más pequeñas de la circulación o las más grandes, se afectan diferentes sitios de la persona. Entonces tenemos complicaciones por daño en pequeñas arterias o microvasculares y por daños en grandes arterias o macrovasculares. En pequeñas arterias, lo más importante y frecuente es que se altera la visión, los ojos. Lo que daña es la retina. Y en la retina hace cosas muy específicas, genera inflamación, salida de plasma con azúcar y va haciendo que se pierda al comienzo poco a poco y después, si no se hace nada, definitivamente la visión. Es tan importante que cuando la diabetes está descompensada no podemos colocar, por ejemplo, medios de corrección como gafas, porque hasta que no tengamos la diabetes controlada, no puede saberse cómo está realmente la visión de la persona. Como les dije al comienzo, la diabetes es la causa más importante de pérdida de visión de ceguera en adultos
en todo el mundo. Y eso también pasa en nuestro país. El segundo sitio en la pequeña circulación que se afecta son los riñones. Es lo que trabajamos nosotros todos los días en nuestro programa. Los riñones se van afectando poco a poco, progresivamente, y lo hace perdiendo azúcar en la orina, como les dije, eso es un signo característico de la diabetes, y va dañando el sistema de filtración del riñón, haciendo que progresivamente pierda función, y cuando avanza es la causa más importante en todo el mundo de pérdida de función de riñones en personas adultas. El tercer sitio que afecta, y ese es muy particular de la diabetes, son las circulación de los nervios, haciendo que se pierda, se modifique la conducción del nervio, y eso provoca cambios en la sensibilidad. Entonces las personas con diabetes avanzada por neuropatía pierden la sensibilidad en los pies, y puede ocurrir, por ejemplo, que tengan calzado que no esté adecuado, con daños en el calzado y no se den cuenta. Pierden la sensibilidad adecuada en las manos y puede provocar, frecuentemente lo hace, dolor, tanto en manos como en pies. Además, los nervios que se afectan no son únicamente con los que sentimos en las manos y en los pies, también afectan los nervios que coordinan otra cantidad de cosas. Entonces, por ejemplo, el daño en los nervios pequeños del sistema automático generan cambios digestivos y provocan cambios en el estómago, en colon, generan otra cantidad de condiciones por daño en nervios. Esas son las tres de daño en pequeñas arterias o microvasculares: ojos, riñón y nervio, neuropatía. Y tenemos por otro lado el daño en las arterias más grandes. El más frecuente por daño en arterias más grandes es el daño en el cerebro. Entonces la diabetes es responsable de infartos cerebrales y de alteración por pequeños infartos de la inteligencia de la persona. Es una causa de demencia por daño vascular en el cerebro. El otro órgano que se afecta por daño en grandes arterias es el corazón. La diabetes modifica la capacidad, la posibilidad de alimentación del músculo cardíaco y provoca daños en el funcionamiento del corazón. Es una causa muy importante de infarto agudo de miocardio y de falla cardíaca. Y finalmente, en las daños de las grandes arterias, es la causa de pérdida de la capacidad de llevar sangre a las partes más lejanas al corazón, especialmente los pies, también las manos, pero se ve mucho más en los pies, y generan conjuntamente con el daño de los nervios y el daño de las arterias lo que se conoce como pie diabético. Y, como lo dije también antes, es la causa más importante de amputación en extremidades en personas por causa de diferente trauma. Cuando perdemos la circulación y cuando perdemos la respuesta de los nervios, se afecta completamente el funcionamiento del pie. Se afecta huesos, se afecta músculos, y eso es lo que causa la posibilidad de amputación. En el caso de hipertensión, las complicaciones son muy similares. Todo el tiempo lo he estado diciendo. Son dos primas hermanas. En hipertensión, los sitios que se afectan son casi los mismos, pero con una pequeña diferencia en cuanto a que hipertensión tiene menos responsabilidad en el daño sobre pies. La hipertensión causa pérdida en la visión porque va causando o sangrados o infartos en el ojo, y también va haciendo que se pierda capacidad de visión. Es una causa muy importante de accidentes vasculares, pero a diferencia de la diabetes, que provoca más infartos, en el caso de hipertensión provoca más hemorragias, aunque ambas pueden ser causadas por hipertensión. Y muy característicamente, cuando tenemos una crisis hipertensiva, la contrapresión sube demasiado y rápidamente, un sitio que frecuentemente tiene alteración es el cerebro, en el que provoca hemorragias, sangrados.
El tercer sitio que afecta hipertensión frecuentemente es el corazón y también es una causa frecuente de infarto cardíaco y es tal vez la causa más frecuente médica de falla cardíaca, de que el corazón pierde su capacidad de funcionar porque tiene que hacer demasiado trabajo, demasiado tiempo y termina perdiendo su capacidad de funcionamiento. Y también afecta el riñón porque al aumentar la presión con la que llega la sangre, empieza a dañar los sitios de entrada, que es donde están los filtros que usa él para mantenernos libres de toxinas y otra cantidad de cosas que hacen nuestros riñones, y va causando daño en la función de riñones y también es causa de pérdida completa de función de riñones en ausencia de diabetes. Como les dije antes, nuestro objetivo al comprender los daños que causan hipertensión y diabetes es no esperar a que tengamos complicaciones para tratar las condiciones hipertensión y diabetes antes que sean enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos prevención? Hay unas condiciones generales para hacer prevención. En el caso de hipertensión, una medida muy importante es limitar la cantidad de sal en los alimentos, porque la sal misma, en lo que se diluye en la sangre, aumenta la presión que ejerce sobre las arterias. Muchos dirán, yo no consumo tanta sal, no hay problema. Pero es que una parte de la sal que colocamos del salero y otra parte de la sal que tenemos los alimentos en la preparación o que lo traen por sí mismos. Los alimentos, muchos de ellos, traen sal y cuando preparamos alimentos y le colocamos además sal, quedan con demasiada sal y el exceso de sal aumenta la presión y una persona con hipertensión puede provocar todo el daño. Entonces, primera recomendación es restringir la cantidad de sal en la alimentación. La segunda, hay hábitos que no son sanos, claramente no son sanos. Ni fumar ni beber alcohol son sanos. A algunas personas les genera placer para algunas condiciones, pero siempre fumar y beber alcohol provocan daño. Y cuando hay hipertensión, provoca mucho más daño. Entonces, como medida de prevención, recomendamos dejar por completo el consumo de bebidas alcohólicas y esto es cada vez más claro. Lo que algún tiempo se supuso que tenía beneficio tomar pequeñas cantidades de alcohol todos los días, ya está claramente demostrado que no es cierto. Y si se diagnostica hipertensión, dejar de beber alcohol es una medida muy importante. Y dejar de fumar también. El tercero ya son hábitos en la cotidianidad. En cuanto a hipertensión, el hábito más importante, y es muy importante por la gran cantidad de cosas, es el ejercicio. El ejercicio que requiere que sea de intensidad que se siente el ejercicio, que sea con regularidad, no de vez en cuando, sino que sean varias veces a la semana y un tiempo determinado, es lo que más colabora para que las arterias no hagan tanta respuesta a la presión y colabora para que el corazón lata con más equilibrio. Además, el ejercicio modifica una gran cantidad de sustancias que se producen en riñones, en corazón, en el intestino, en el cerebro, que equilibran y benefician funciones de todos los días. Un secreto importante, el mejor medicamento, la mejor condición para mejorar la memoria es el ejercicio. Además, como medidas en hipertensión y en diabetes, es controlar el peso. Mantener un peso que sea el adecuado para la estatura, la contextura y el sexo de la persona. En eso nos colaboran nutricionistas, personas del equipo de atención, y el objetivo es que tengamos el peso que sea acorde para nuestra edad, nuestra estatura y nuestro sexo. Y eso lo hacemos ajustando alimentación. Además, como hábito, y es muy importante en la actualidad, es el control del estrés. La preocupación que no corrige un problema, el
afán de hacer las cosas antes de cuando se pueden hacer. Y esta inmediatez que tenemos todo el tiempo con pantallas, con una gran cantidad de información que es inmediata, únicamente hace que se sobrecargue sistemas que hacen que aumente presión y provoque más daño. Entonces, una medida de prevención importantísima es controlar el estrés. Y finalmente, los medicamentos, cuando se necesitan, y en hipertensión en general necesitamos medicamentos, los medicamentos funcionan si se utilizan, si se toman a la hora que es, de la manera que es, como cada médico ha explicado, permiten que se mantenga controlada la presión. Un mensaje sobre esto importante en cuanto al tratamiento. Hipertensión es una condición crónica no curable. No es que uno tome una pastica una vez y ya quedó la presión controlada para toda la vida. Eso no funciona de esa manera. Cada medicamento tiene un tiempo de acción, se llama vida media, y cuando pase el tiempo de acción, deja de proteger de bajar la presión. Y cuando uno usa un medicamento para bajar la presión y deja de tomarlo, el aumento de la presión después de ello lleva a niveles más altos de lo que estaba antes del medicamento. Pero es tan importante que los medicamentos los tomemos la cantidad que es, de la manera que es, a la hora que es y todos los días. Y en la parte de alimentación para las dos condiciones, existen unos alimentos que son mucho más sanos, mucho más adecuados y unos que no son adecuados. En el caso de diabetes, siempre toca evitar por completo el consumo de azúcares o alimentos que estén hechos con azúcar. Eso incluye panela y miel en nuestro medio. La panela está tomada de la caña de azúcar y la miel es la concentración de azúcares hecho por las abejas y en ambos casos es azúcar. Entonces, si un diabético consume alimentos que tengan azúcar, panela o miel, pues no está ayudando a controlar su nivel de azúcar. Y en cuanto a la alimentación, hay unos secretos básicos. Como está colocado en la gráfica, las verduras son de lo que más nos ayuda para evitar los daños tanto por hipertensión como por diabetes. Las verduras, para quienes no lo saben, como nutriente son carbohidratos, o sea, son primos hermanos del azúcar de los postres, de las harinas, a veces se llaman arroz, plátano, papa, yuca, son primos hermanos. Cuando uno come lechuga, en realidad está comiendo también carbohidratos como si fuera papa. Pero la diferencia es que los carbohidratos de la lechuga se demoran mucho tiempo en ser absorbidos y generan una respuesta mucho más equilibrada para el organismo. Entonces uno se puede alimentarse con mucha ensalada, disminuyendo la cantidad de harinas porque son la misma cosa realmente. Y cuando consumimos más ensalada, más hortalizas, más frutas enteras, nuestro organismo lo maneja de manera más equilibrada y permite que sea mucho más adecuado para todo el funcionamiento. Estas son las medidas de prevención que recomendamos. La información que tenía destinada para hoy y acorde con lo que deseamos, ya dejamos el tiempo para las preguntas que tengan en este momento de parte suya. Espero que para todos esta charla haya sido de su agrado. Sobre todo espero de que podamos generar conciencia sobre estas dos enfermedades que son las enfermedades con más impacto en morbilidad y mortalidad cardiovascular. Entonces daremos paso a un espacio en donde vamos a responder todas las preguntas que tengan. Recuerden que en el chat tienen la opción para generar preguntas. Y voy a comenzar con la pregunta de Jorge. Doctor Luis, la presión alta es mala para la salud. Sin embargo, cuando se practica deporte, la presión aumenta mientras ocurre este evento. ¿Por qué en este caso no hay un inconveniente para la salud?
Me alegra mucho la pregunta, y es una pregunta muy inteligente. Lo que tenemos como signos vitales, pulso, respiración, oxigenación y presión arterial, todo el tiempo están cambiando, todo el tiempo. Ustedes han visto en las películas que colocan el trazado del geográfico que cuando está cursando, que hace pip, y hace pip, y hace pip. Cuando hay pip, hay vida. Y cuando no hay vida, queda que ni sube ni baja. Un signo vital siempre tiene una variación que sube y que baja. Ahora bien, hay momentos normales en la cotidianidad en que tenemos niveles más altos de frecuencia cardíaca, de tensión arterial, de azúcar, sin que provoquen ningún daño. Hay un rango en que eso ocurre. La presión arterial que aumenta el ejercicio nunca llega a niveles que provoquen riesgo para cerebro, especialmente corazón, riñones y demás. La presión que aumenta en el ejercicio llega a niveles que están dentro del rango de lo máximo, que en el caso de presión llega a ser entre 150 aproximadamente y 100 aproximadamente cuando hay mucha exigencia en el ejercicio. Y cuando se llega a esos niveles, todo el organismo genera un equilibrio para que se mantenga sin provocar daño. Esto se puede hacer por tiempos no muy largos y dependiendo del entrenamiento de cada persona. Y cuando pasa el ejercicio, automáticamente todos los mecanismos regulan para volver a la presión normal. Esto hace que un marcador, por ejemplo, de entrenamiento en personas que han hecho deporte, jóvenes, es que tienen valores normales de presión arterial más bajos de la población general. Nuestros ciclistas, por ejemplo, cuando ustedes los ven en la calle, si les tomaran la presión arterial y el pulso, quedan asombrados de que los pulsos son muy lentos y las presiones comparativamente muy bajitas. Porque ellos tienen la capacidad de aumentar a rangos como los nuestros, pero con un equilibrio diferente. Y eso permite que cuando hay aumento de la presión por ejercicio, no se genere daño. El daño en realidad se provoca cuando la presión se mantiene más tiempo del que puede ser equilibrada en niveles altos. El ejercicio nunca se puede hacer tanto tiempo que genere esta condición. Y por eso no hay posibilidad de que el ejercicio con lo que provoque presión en una persona sana provoque daño. En personas con hipertensión o con diabetes, nos toca evaluar previo al ejercicio cómo está para poder indicar de qué manera hace ejercicio. Y tenemos especialistas en deporte que se forman específicamente para ello, para que cuando uno encuentra a una persona con estas condiciones de diabetes, le pueda decir, mire, para usted inicialmente puede caminar tanto tiempo de tal manera, en tal condición, y a medida que vaya aumentando, podemos ir aumentando, al comienzo no. Y el objetivo es que lo que aumenta presión durante la ejercicio no vaya a provocar daño, como lo hace la hipertensión. Bueno, doctor, excelente respuesta. Otra persona nos pregunta, buenas noches, cuando una persona es hipertensa y toma los medicamentos, ¿es normal que en ocasiones tenga la presión entre 130 y 140 o siempre tiene que tener un rango como los anteriores mencionados? También excelente pregunta y sobre esto aprovecho para aclarar una condición. Como les dijimos al comienzo, la hipertensión no se acompaña de síntomas. Es una condición silenciosa. Y es muy frecuente, que cuando diagnosticamos hipertensión, la persona no haya sentido ninguna molestia antes. Y los medicamentos bajan la presión. Luego un comparativo para explicarlo. Como les dije al comienzo de la charla, la presión se puede comparar como la fuerza del agua que llega a una casa. Y suponga que usted vive en un apartamento que está en el 5º piso de un edificio y que a ese apartamento la fuerza del agua se ha mantenido muy alta. Y llegan un día los del acueducto
y para evitar daño al edificio bajan la presión del agua. Ese día, si usted abre la llave en el 5.º piso, resulta que no le llega la cantidad que llegaba antes de agua. A nosotros nos pasa eso con los medicamentos antihipertensivos. La cabeza está en la parte más alta del cuerpo. Cuando iniciamos los medicamentos no es infrecuente que al bajar la presión tengamos molestias porque nuestra cabeza no recibe la fuerza de sangre con la que estaba llegando antes. Afortunadamente estamos tan bien diseñados que nuestro organismo se encarga de rápidamente ajustar todo para garantizar que llegue la sangre como llegaba anteriormente. Y eso hace que si mantenemos los medicamentos y se hace el seguimiento adecuado, la persona nuevamente vuelve a estar sin síntomas tomando los medicamentos. Ahora bien, los medicamentos controlan la presión, pero no tienen la precisión de actuar todo el tiempo como lo hace la persona. Entonces es normal cuando hacemos seguimientos en la presión, es normal que haya momentos en que esté un poquito por encima o aún un poquito por debajo de los rangos normales. Cuando medimos la presión en una persona hipertensa bien tratada, controlada, por ejemplo, después de hacer ejercicio, durante el ejercicio puede estar un poquito alta. O al levantar en la mañana puede estar un poquitico alta. Solo que no puede estar demasiado alta. Y en algunos otros momentos puede estar un poquito baja. Eso es normal, que haya una variabilidad y puede estar ocasionalmente fuera de rangos. Nuestro objetivo es que esté lo más cerca todo el tiempo tomando los medicamentos. Bueno, otra persona anónima nos pregunta, si comienzo a hacer ejercicio y alimentarme de forma saludable, ¿existe la posibilidad de que mi presión arterial mejore? Sí, y es parte del seguimiento. Cuando una persona hipertensa inicia medicamentos, en principio es un tratamiento que se quiere mantener para toda la vida, pero que no mantenemos igual toda la vida. Vamos ajustando dependiendo de lo que va requiriendo y dentro de lo que modifica los requerimientos de medicamento y otra cantidad de cosas es la alimentación y el ejercicio. Y por supuesto, si antes no hacía ejercicio y su alimentación era muy inadecuada y empieza a hacer ejercicio y mejora su alimentación a lo que requiere realmente, la presión va a estar mucho mejor controlada y es posible que los medicamentos puedan ajustarse disminuyendo la cantidad de medicamentos y en algunos casos, no frecuentes, pero en algunos casos, puede ocurrir que se mantenga tratamiento sin medicamentos, únicamente con cuidados y bajo vigilancia. Si eso ocurre, se puede hacer perfectamente el tratamiento no farmacológico, pero eso únicamente se puede hacer bajo dirección del equipo de atención. Perfecto, Doc. Mónica nos pregunta, Doc, si me hago hemodiálisis con fístula, ¿es normal que maneje la presión alta? Cuando hablamos de personas con hemodiálisis, es personas que han perdido completamente su función de riñones y que se está usando un medio externo, una máquina, para hacer las funciones vitales de los riñones. La más importante función de los riñones es sacar una gran cantidad de productos tóxicos que se produce en la cotidianidad nuestra. Nosotros nos damos cuenta de ello porque funcionan muy bien, pero todos los días nuestros riñones sacan una gran cantidad de sustancias tóxicas y hacen otras cosas. La máquina hace esta función, la hace de manera bastante adecuada, cumple otras funciones, pero no alcanza a regular la totalidad de funcionamiento de los riñones. Entonces es frecuente que en personas con hemodiálisis por fístula en máquina de diálisis, la variabilidad de la presión sea un poco mayor y además eso va a depender del tiempo en que esté su sesión de diálisis. El día que se hace la diálisis queda todo más equilibrado, pero siempre son 3 sesiones a la semana, hay un periodo de 2 o máximo 3 días en que no ha tenido diálisis
y al final de ese periodo es frecuente que haya alteración, entre otras, de la presión. Perfecto. Bueno, otra pregunta es, ¿qué tan cierto es que los jugos que no lleven azúcar me pueden empeorar la diabetes? Es completamente cierto y es de las indicaciones que frecuentemente menos se acepta y se comprende de nuestros profesionales de nutrición. ¿Qué es lo que pasa? Como les dije en la charla, los azúcares, los carbohidratos, tienen diferentes maneras de estar en los alimentos. Las frutas tienen azúcares, carbohidratos. Las harinas tienen azúcares, carbohidratos. Los vegetales tienen azúcares, carbohidratos, pero en cada uno de ellos de manera un poquito diferente. En el caso de las frutas, los carbohidratos están en formas más pequeñitas, se llaman oligosacáridos, son azúcares pequeñitos, pero están distribuidos en toda la fruta. Cuando consumimos la fruta entera, masticada, esos se van liberando a medida que se va masticando y se absorben poco a poco cuando entran por la boca y pasa por el estómago, llega al intestino de manera un poco más lenta. Cuando pasamos la fruta por la licuadora, no únicamente quita lo que es la fibra de la fruta, sino que expone esos azúcares que quedan en el agua. Entonces, el simple hecho de licuar la fruta y meterla en agua hace que se modifique la posibilidad de tomar de ella lo que tiene de azúcares. Y puede generar una muy rápida absorción de las azúcares que provoca un aumento en el azúcar de la sangre. Y además, frecuentemente cuando hacemos jugo, colamos el jugo y se queda la fibra en el colador y el azúcar licuado en el agua que nos tomamos del jugo. Cuando hacemos eso, es todavía más rápida la absorción del azúcar de la fruta. Por eso, no se recomienda en diabéticos el consumo de jugos. Es mucho más sano consumir las frutas y la cantidad de frutas y tipo de frutas depende de lo que para cada uno se requiere y debe, como consejo, ser guiado por personal experto de nutrición. Doctor Luis, si soy hipertenso, ¿es cierto que debo de dejar la sal en su totalidad? La sal en su totalidad es imposible dejarla porque le explicaba al comienzo de la charla que los alimentos traen sal por sí mismos. Hay algunos que traen mucha sal. Un ejemplo de ello, las acelgas. Hay, por ejemplo, salsas que si uno la coloca en los alimentos, al final queda salado porque tiene mucha sal. Por ejemplo, las salsas orientales, la teriyaki. Y lo que colocamos de sal del salero es únicamente un aporte extra en sal a los alimentos. Entonces, quitar completamente la sal de la alimentación no es posible porque hay sal en los alimentos. Lo que sí podemos quitar es completamente el suministro extra de sal. Y en algunos casos, no en todos los casos, en algunos casos es necesario. La cantidad de sal que se requiere para cada persona en hipertensión depende de una gran cantidad de factores. Muy importante, función de riñones. Muy importante, función de corazón. Muy importante, otras condiciones hormonales. Y se calcula de manera más o menos ajustada para cada persona. En general, cuando hacemos la cantidad de sal para cada persona hipertensa, lo hacemos ajustado o cuando está en un rango general en que uno sabe que cuando quita la sal de salero, queda menos de una cantidad de gramos de sal al día, o cuando quita por completo la sal en los alimentos, que queda restringida a menos de 2 gramos. Y eso se ajusta dependiendo del valor de presión y de las condiciones de riñones, corazón y demás que tenga cada uno de los hipertensos. Cuando quitamos la sal totalmente de los alimentos que no sabe a sal, recuerden muy bien, todavía hay sal en la comida. Esa sal es la que usamos para todas las funciones normales del organismo. Nosotros no podemos estar completamente sin sal, pero sí podemos estar sin sabor a sal en la comida.
Doctor Luis, Damari nos pregunta, ¿qué puede utilizar para sustituir la sal y el azúcar para mejorar el sabor de las comidas? Excelente pregunta y es de lo que más nos toca frecuentemente hablar con las personas. Ojalá para quien tenga la inquietud se lo plantee siempre a persona que lo esté viendo. Es, doctor o doctora, es que eso que usted me dice que coma sabe muy maluco. ¿Cómo hacemos? Entonces, hay varias posibilidades. Hay sustancias que saben a dulce y no tienen azúcar. Es toda esa gran cantidad de endulzantes que venden de diferentes maneras. Algunas que saben a dulce son producto de vegetales. La stevia es una hoja que sabe a dulce. Solo que en cada uno de ellos tiene un sabor que le acompaña. ¿Qué recomendamos? Que se eduque el gusto de la persona para que reciba la menor cantidad posible de dulce. Muchos alimentos, muchos alimentos, saben de manera más agradable cuando se acostumbra a la persona sin sabor a dulce que con sabor a dulce. Ejemplo clásico, el café. Un buen café no se puede distinguir con azúcar. Un buen café se puede distinguir sin azúcar. Traduzcamos. Un buen café se puede distinguir sin sabor a dulce, por ejemplo. Ahora, en lo otro, la sal sí da una parte importante de sabor de muchos alimentos, pero como les dije antes, hay sal en los alimentos. Entonces uno puede disminuir la cantidad de sal y colocar otros condimentos que dan sabor. Entonces, frecuentemente, ajo, limón, cebolla, hay hojas que dan sabor a los alimentos y que son muy agradables para el gusto. Existen también sales sin sodio, o sea, la sal normal, la sal común, es cloruro de sodio. Y hay sales que saben a sal que tienen otra cosa que es potasio. Lo que ustedes encuentran como sal dietética en supermercados y demás, que la colocan como para hipertensos o que son más sanas, son sales con potasio. Toca, si se usan, que sean bajo dirección del grupo de atención, porque si está potasio alto no va a usar ese tipo de sales. Y en cuanto a condimentos, existen muchos más aparte de azúcar y sal, muchos más. Entonces, a lo que los invito es a que experimentemos. Hay sabores que son entre picante, que son entre amargo, que son entre ácido, que dan un sabor muy agradable a las comidas y que no experimentamos frecuentemente porque no conocemos, porque no sabemos. Entonces, si quitamos sal y quitamos azúcar, no significa que no tengamos sabor en los alimentos. Y ya con lo que cada uno tiene de formación, porque es que el sabor uno lo educa en su familia y lo que hizo en su casa y lo que hace evidente en la vida, lo que uno se puede preguntarle a expertos como nutricionistas, por ejemplo, es ¿con qué esto que usted me está quitando de acá yo puedo mejorar el sabor para mis comidas? Y hay muchas sugerencias posibles. Por ahora, tips: limón, ajo, cebolla, hojas como orégano, como laurel, como tomillo, y otros condimentos. Hay mucha especia que le puede dar sabor agradable a las comidas. Bueno, perfecto, Doc. Y como última pregunta para cerrar el espacio, ¿nos puedes explicar qué significa esto de la presión sistólica? Como les dije al comienzo, cuando hacemos la medición de presión siempre tenemos dos valores. Uno alto, que se llama sistólica, y uno bajo, que se llama diastólica. Cuando sale la sangre por las arterias, se genera una onda. Una onda tiene una parte de arriba y una parte de abajo. Y cuando nosotros medimos la presión, lo que hacemos es dejar caer la presión oyendo, y uno escucha el primer sonido cuando está en la parte más alta, en la sistólica, y deja de escuchar en el último sonido, en la parte más baja, que es la diastólica. Entonces son dos valores que notan 120-80 como normalidad. Puede ocurrir, y es una condición frecuente, por ejemplo, en ancianos, que el endurecimiento de las arterias, primordialmente, entre otras condiciones, hagan
que aumente la presión a la que uno escucha el primer latido, la sistólica, y que la otra presión se mantenga a rango de normalidad. Cuando la presión que se escucha al comienzo está por encima de 140 y la otra se mantiene por debajo de 90, de 80, es cuando hablamos de hipertensión sistólica. Eso tiene unas condiciones de manejo muy específicas, ya eso es de consultar con su médico. En algunos casos, en personas, por ejemplo, ancianas, sin ninguna enfermedad, que no tiene otra condición, uno puede llegar a tomar como normal cierto grado de hipertensión sistólica, pero eso solo se define con el médico y para cada persona. Bueno, mil gracias y le damos gracias a todos los que participaron en esta noche del evento. Les recuerdo a todos que pueden llenar tanto la encuesta de satisfacción y les recuerdo a todos que con el QR pueden llenar la asistencia y los invito a participar en estos foros educativos que son los foros que nos permiten crecer en información. Recordemos que la información es lo más importante y es el primer paso que tenemos todos que hacer para mejorar pues todas estas patologías. Le voy a dar paso al doctor Luis. Si nos tienes que decir algo. A todos muchas gracias. Me alegra profundamente haber colaborado. De las preguntas que me hicieron aprendí también dos cositas. Siempre, todos los días aprendemos y esa parte es de lo que más nos colabora continuamente. Muchas gracias por haber asistido, por la oportunidad de transmitir una experiencia y quedamos atentos de la encuesta y dispuestos nuevamente a colaborar. Un gran abrazo para todos.